Hola, tengo la misma ropa que el video anterior porque en realidad estoy grabándolo 2 veces. Esta es producción en serie. El video de hoy trata de por qué es necesario que ya mismo te autotoques. O sea, ya termina este video, te pone una almohada y te pone a autotocarte, por favor. Y les voy a dar 4 tips para iniciar tus actividades autoeróticas. ¿Por qué quiero que te autotoques? Porque fue una práctica que se nos fue impedida durante mucho tiempo. Entonces yo confío mucho en cuando no nos dejan hacer algo. Yo siento que cuando no nos dejan hacer algo, más lo tenemos que hacer. Si durante mucho tiempo la iglesia, un sistema patriarcal que siempre buscó sumisar a las mujeres, siempre metió todo esto del no al autoerotismo, no a la masturbación femenina, y bueno, hay que hacerlo entonces, porque significa que algo bueno va a despertar. Es importante que entendamos que no es algo sucio, porque nos quedamos por ahí con imágenes muy perturbadoras, ¿me entienden? Y no va por ahí, va por otra historia y ni siquiera, eso es lo que les voy a decir también, ni siquiera el autoerotismo es tocarte los genitales para llegar a un punto culmine que esté re lindo. El autoerotismo es todas las actividades de autocuidado y autorrespeto a la divinidad que habita en vos, y tu divinidad es sexual. La divinidad de los seres humanos es sexual y la vivimos desde el primer chakra hasta el segundo, subiendo hasta el séptimo, y pudiendo conectar con la energía del universo y con la información que nos va a permitir llegar a una mejor versión. Autoerotismo, sos nuestro amigue, es amiga nuestra. Y hay que tenerla bien. Tenemos una divinidad dentro de nosotras que en el Tantra se llama Shakti y Shiva. Ambos son energías, masculina y femenina. Ambos los tenemos que tener bien sexualmente. Porque si yo estoy bien sexualmente, después yo estoy creativa, porque es parte de todo un cúmulo de energía que tenemos disponible en el segundo chakra. Y más nosotras que tenemos útero, hijas. Tenemos útero, tenemos una fuente de información conectada a la energía del universo que te permite poder resolver problemas así, generar ideas, traer vida, traemos vida. Imagínate si tenemos esa energía para traer vida, tenemos la energía para traer proyectos, tenemos la energía para cumplir emprendimientos, tenemos un poder disponible, y la única forma de conectar con este poder disponible es a través del autoerotismo. Por eso necesito que te autotoques, porque yo quiero que te empoderes, porque yo quiero que saques tu poder interno, porque yo quiero que lo femenino vuelva a compartir, no a dominar, a compartir y a ponerse también en la balanza y dejar atrás tanta historia de sumisión. Por eso necesito que te autotoques. Aquí te van los 4 tips para iniciar ya mismo tus actividades autoeróticas que a mí me han servido. Ojo, pruébenlo, verifíquenlo, si les gusta genial, si no, bueno, seguiremos investigando, pero por lo menos estas cosas me han ayudado a encontrarme con mí misma y dejar de sentir tanta culpa cuando tenía orgasmos. Número 1. No busques llegar al orgasmo. No busques llegar al orgasmo porque las expectativas nunca nos ayudan para nada. No sirven para nada. Vos no tenés idea de lo que es tu orgasmo en este momento si nunca te autotocaste y no sabes cómo es. Tenés un ideal, creés, y puede haber algo mejor, pero si vos tenés la expectativa, ni a ese mejor vas a llegar, porque te vas a poner ansiosa por llegar a eso, a ese ideal que vos inventaste, y te vas a frustrar. Entonces, no busques llegar al orgasmo, busca estar bien. Te doy un tip, busca estar bien. Busca empezar a hacerte cosas que te den placer, que te empiecen a poner contenta, ¿entendés? Puedes ponerte música si querés. Yo soy muy auditiva, por ejemplo. Yo me pongo música sensual, o a veces me pongo sonidos, y eso me ayuda un montón. Entonces, busca estar en un estado de bienestar que esté constante, despacito. No hace falta hacerlo rápido, despacito. Y no hagas por hacer, haz lo que te llame y que te haga sentir bien, ¿me entendés? En las partes del cuerpo que vos sientas. Yo empiezo desde acá, desde el cuello, hasta los brazos, y después voy a cuestiones más genitales. Si vos de lo genital ya te ayuda, bueno, metele a lo genital, no hay ningún drama. Número 2. No esperes a tener ganas para tocarte, porque así vas a tener más tiempo para experimentar. Si vos esperás a estar así caliente y estar así re manija para empezar a hacer tu actividad autoerótica, no te vas a dar el tiempo para disfrutarla, porque te va a dar ansiedad. Porque vas a querer llegar a ese punto culmine ya porque estás caliente y lo querés. Y no te vas a dar tiempo a vos misma para conocerte. Imagínate cuando tenemos hambre. Imagínate si tuviéramos hambre y quisiéramos hacer una comida re lenta. Por ejemplo, no sé,
un revuelto. Un revuelto de verduras posta, que vos tenés que saltear una verdura, sacarla. Saltear otra verdura, sacarla. Sacar otra, la tenés que esperar como 20 minutos para que se haga el arroz. Tenés que cortar la verdura. Imagínate si estuvieras muerta de hambre y tenés que hacer la comida. ¿Cómo pensás que la vas a hacer? A mí me ha pasado, yo la quemo toda. Yo el arroz lo hago así nomás, medio duro, porque tengo hambre. Corto el coso así nomás, la verdura, y lo tiro un poco y me queda medio crudo porque tengo hambre. ¿Sabes qué pasa? Que no voy a disfrutar la comida. Voy a decir, esta comida horrible, me sale todo mal, cocino todo mal. Y eso es autosabotaje. Ojo con el autosabotaje en las actividades autoeróticas, por favor. Lo que pasa es que estás esperando a tener ganas para hacerlo. Tenés que hacerlo por más de que no tengas ganas, ponerte un día y empezar a ver qué pasa. Porque eso te va a permitir abrir los sentidos. Puedes hacerlo a la mañana temprano, ponele, antes de arrancar tu día, o antes de irte a dormir. A mí me gustan las dos. A la mañana temprano para tener mucha energía para el resto del día, y antes de ir a dormir para un mimito personal, y después descansar y estar más relajada porque me libera hormonas que me ayudan al sueño. Si yo estoy tranquila, tengo más tiempo para experimentar, y después ese momento de calentura va a llegar solo, pero vos tenés que buscar, tenés que ir abriéndolo. Número 3, no vayas directamente a los genitales. Si aprendimos la masturbación masculina, lamentablemente aprendimos la masturbación femenina mirando a lo masculino, porque nunca nadie nos vino a enseñar. De casualidad entendimos que no teníamos que meternos dedos dentro, sino que teníamos que jugar con el clítoris, con los labios vaginales, con la vulva, ¿ok? De casualidad, hace 2 años estamos hablando de vulva. Hemos aprendido todo desde lo masculino, y los masculinos son muy de lo genital. Yo después un día voy a explicar más eso, la biología masculina y la biología femenina, más allá de cualquier cosa. Sino entendiendo generalidades, ¿sí? No quiero que me malinterpreten, no quiero parecer binaria ni nada de eso, es por cuestiones biológicas. Después cada cuerpo es distinto. Incluso a hombres también. A los hombres, por ejemplo, en el tantra se les invita a que vayan de lo genital y después esa energía genital la vayan pasando por el cuerpo. Que no lleguen al punto culmino, sino que antes de llegar al punto culmine se empiecen a tocar otras zonas, la ingle. Y las mujeres estamos como que biológicamente preparadas para ir desde lo externo hasta lo más interno, que es lo genital. Entonces, yo te invito a que primero pases tus manos, pases alguna cosa que sea suavecita por tu cara, por tu cuello, por tu espalda, por tus muslos, por tus pies. Empieces ahí, jugar. No vayas primero a los genitales. Jugá con esto que es que una chica que ahora les voy a dejar después en Instagram el coso, se llama Diana Núñez, habla mucho de autotoque amoroso, es una chica en Instagram y tiene un Instagram que se llama Sexurero, así que lo recomiendo un montón. Ella habla mucho del autotoque amoroso como una forma de empezar a dar lugar a lo autoerótico a través de lo femenino, que es primero desde caricias y después sí vamos a lo genital, o quizá no, eso lo decidís vos. Pero no te quedes solo con lo genital como una forma de masturbación, de autoerotismo, ¿me entendés? Jugá con otras partes. Número 4, crea el ambiente. Como así te gustaría tener un lugar cómodo, una cama o un espacio con tu pareja o con quien tengas sexo, créatelo para vos, como sea. No es importante tanta historia. Algunas mujeres siempre hablan de velas, de música, bla, 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 bla. No es tanta historia. Pero sí es lindo pensar que adentro hay una divinidad tuya, una divinidad sagrada, que cuando tenés autoerotismo sale y viene con vos. Así que vos pensá cómo te gustaría recibir a esa divinidad que sale para abrazarte, para acompañarte en tu actividad autoerótica. Es esa tuya interna que está acá esperando a que la dejes surgir. Entonces, vos pensá cómo te gustaría recibirla a ella, ¿sí? Parecen cosas mínimas, pero no. Es muy importante. Música. Yo les digo de lo que soy auditiva, por ahí si vos sos más visual, imágenes, o sea, imágenes que te generen placer, cosas lindas. Sí, hay imágenes eróticas, claramente. Puedes componer en la compu o en tu celu, haces una carpeta y pones todas imágenes que te generen placer. Te las vas pasando.
o las pones para que se pasen solas y bueno, y vas compartiendo. Si sos más kinestésica, necesitas un perfume, necesitas por ahí algo más suavecito, algo más sedoso, lubricantes que pases en el cuerpo. Vos vas aprendiendo. Si te pones varios estímulos a la vez, vas a conocerte. Como dijimos en el video anterior, lo dejo por aquí. No, mentira, no sé si voy a poder hacerlo ahora, pero bueno, lo dejaré ahí abajo también. Yo en el video anterior les dije, el autoerotismo es un acto de autoconocimiento. El sexo es un acto de autoconocimiento y desarrollo personal. Bueno, acá vas a conocer que te gusta, vas a encontrarte y te vas a brindar ese espacio. Yo quiero que te brindes ese espacio, solo por mí. Tócate por mí. El autoerotismo no solo da placer, sino que muchas veces abre muchas heridas, abre muchas cosas del dolor que tenemos con respecto al orgasmo, no solamente por nosotras, sino por ancestras, sino por compañeras, mujeres que han vivido violaciones, mujeres que han vivido abusos y ahora no pueden conectar con su orgasmo porque tienen miedo, porque el orgasmo las lleva automáticamente al recuerdo de sexualidad y el recuerdo de sexualidad los lleva automáticamente al recuerdo de haber vivido situaciones muy feas. Entonces, también el autoerotismo, se me pone la piel de gallina, también el autoerotismo es una forma de empezar a sanar poco a poco todas esas heridas que traemos, ¿sí? Todas esas heridas que tengamos, no necesariamente que nos hayan violado, sino que tal vez vivimos abuso no pudimos decir no una vez que tuvimos relaciones con la persona con la que estábamos, no nos sentíamos cómodas. Por ahí estaba teniendo relaciones y entró mi vieja, entró mi viejo y pasó un momento re feo, ¿me entienden? Por ahí con el beso también, por ahí mi primer beso, todo tiene que ver dentro de la sexualidad. Todo lo que tenga que ver con el placer y el disfrute es sexualidad. Así que bueno, las invito al autoerotismo para que sanen, las invito al autoerotismo para que sean soberanas de su placer. Y las quiero un montón y seguimos viéndonos en Instagram, @sentireser. Ahí estamos armando la escuelita de sexualidad consciente, orgasmo femenino y una vida más plena y con mucho placer. Así que bueno, nos vemos. Gracias por ver. Y déjenme en los comentarios si sienten que hay alguna razón más por las cuales tener actividades autoeróticas y qué les parece todo este tema del autoerotismo, si alguna vez lo hablaron o si alguna vez lo hicieron o si nunca lo vivieron en su vida. No sé, cuéntenme lo que piensan ustedes del autoerotismo, de que el autoerotismo es esta actividad. Me dice masturbación, pero bueno, yo después haré una aclaración. Estoy hablando de masturbación femenina, pero yo no creo que tengamos que llamarle masturbación, sino autoerotismo. Así que bueno, cuéntenme.